Mi nombre es Mariana Muñoz y hoy les voy a hablar sobre el ciclo celular. Es el ciclo de vida de una célula, ya que cuando ésta se divide a cada célula hija deben transmitirse de manera exacta copias de sus genes a través de una compleja serie de procesos. El ADN en el núcleo de la célula debe replicarse antes de comenzar el proceso de división celular. En cada núcleo, este ADN se condensa con la ayuda de proteínas y se organiza en estructuras llamadas cromosomas. Los cromosomas deben distribuirse entre las células hijas de manera altamente organizada. Las divisiones en las células de los eucariotas llevan a la mitosis, el cual garantiza el paso de la información genética de la célula madre a la célula hija. El ciclo celular es muy importante como son los ciclos de la vida, ya que permite la reproducción y la regeneración de las células que componen todos los órganos y tejidos y elementos de los organismos vivos. La regulación en la célula, la regulación del ciclo celular está a cargo de numerosos genes que codifican proteínas, principalmente enzimas, que se hacen de este ciclo un proceso muy preciso a través del cual se mantiene relativamente constante el número de células en cada tejido, asegurando así el correcto funcionamiento del organismo. Las diferentes células responden a diversas señales químicas provenientes del mismo organismo, que le indican cuándo ingresar al ciclo celular o más bien continuar en G0. Por ejemplo, el daño de los tejidos y las hormonas del crecimiento son señales que estimulan el inicio del ciclo celular. El control de la división celular es un procedimiento muy complejo que está controlado por diversos factores. Uno de ellos es el tamaño celular. Después de la mitosis, las dos células hijas presentes el mismo tamaño que la célula progenitora presenta durante la mayor parte del tiempo de la etapa G1, ya que esta última se divide solo cuando su tamaño ha aumentado el doble hacia el final de G2. Otros factores que controlan este ciclo son las proteínas quinasa dependientes de ciclinas y ciclinas, las que promueven que una célula que ha entrado en el ciclo pase al periodo G1 a S o del periodo G2 a la mitosis. El factor promotor de la mitosis, o también llamado factor promotor de la maduración, incluye las proteínas CDK y ciclinas. Este factor regula el inicio de la mitosis en todas las células eucariontes. Por otro lado, si la síntesis de ADN no ha ocurrido en forma correcta y el ADN está dañado, la célula sintetiza una proteína que bloquea el ciclo celular, dando tiempo para su reparación. Si este daño es muy severo, esta proteína induce a la apoptosis o muerte celular programada, pues de lo contrario, las alteraciones en el ADN pueden ocasionar que la célula se divida rápidamente y sin control y las células hijas comiencen a acumularse en el tejido formando tumores, lo que desencadena el cáncer. En el punto de control existen especialmente durante la mitosis una serie de puntos de control del ciclo celular, en los que se supervisa el proceso y se asegura que no se hayan cometido errores. Se trata de rutas de verificación de existencia transitoria, que una vez cumplió su función y comprobó que el proceso sigue sin fallos, desaparecen. Además, en caso de que el problema haya pasado un lapso de tiempo y no se haya resuelto de manera satisfactoria, estos puntos de control preparan la célula para emprender la autodestrucción o la apoptosis. Los puntos de control durante la mitosis son al final de la etapa G1 y antes de la etapa S, en este punto de control para el ADN no replicado, que inhibe el gen CDC25, el cual activa a su vez a la ciclina ABCDK1, así impide que el ciclo continúe. Antes de la anafase en la mitosis, este es otro punto de control que garantiza la separación de los cromosomas y opera activando la proteína MAT2, que impide la degradación de la segurina hasta que las condiciones sean las más apropiadas. Otro punto es el punto de control de los daños del ADN en G1, S o G2. En este caso ocurre un daño celular, específicamente al material genético. Se activará la proteína de P53 que permite la reparación del ADN. En caso de que esto falle, de inmediato se activan los procesos de apoptosis. La duración del ciclo celular varía entre las diferentes células. Una célula humana típica puede tardar unas 24 horas en dividirse, pero las células mamíferas de un ciclo rápido, como las que recubren el intestino, pueden terminar en un ciclo de 9 a 10 horas, cuando crecen en medios de cultivo. Los diferentes tipos de células dividen su tiempo entre las varias fases del ciclo celular de diferentes maneras.
Por ejemplo, en embriones tempranos de rana, las células casi no pasan tiempo en G1 y G2, sino que circulan rápidamente entre las fases S y M, lo que resulta en la división de una célula grande, el cigoto. Algunos tipos de células se dividen rápidamente y en estos casos las células hijas podrían sufrir inmediatamente otra ronda de división celular. Por ejemplo, muchos tipos de células en un embrión temprano se dividen rápidamente, al igual que las células en un tumor. Otros tipos de células se dividen lentamente o simplemente no lo hacen. Estas células pueden salir de la fase G1 y entrar en un estadio de reposo llamado fase GO. En esta fase, una célula no se está preparando activamente para la división, solo está llevando a cabo su trabajo, por ejemplo, conducir señales como una neurona o almacenar los carbohidratos como una célula del hígado. Este G2 es un estado permanente para algunas células, mientras que las otras pueden reiniciar la división si se reciben señales correctas. En las etapas del ciclo celular se dividen en interfase y fase M, que la fase M es la mitosis o meiosis y la citocinesis. En la mayor parte del tiempo del ciclo celular, la célula se encuentra en la interfase, siendo parte de la preparatoria o de reposo. En esta fase comprende la etapa G1, S y G2. Durante ellas crece hasta su nivel adecuado para iniciar la duplicación de su material genético, copiándolo por completo según su ADN en forma de cromatina. La interfase se divide en 3 etapas. La fase G1 o periodo presintético, que es el punto de inicio del ciclo celular. En esta etapa la célula entra en un periodo de crecimiento, tiene una duración de entre 6 y 12 horas, en la que aumenta el tamaño, aumenta el número de organelas celulares y la síntesis de algunas enzimas. Los centriolos se separan y comienzan a duplicarse. Cuando la célula alcanza un tamaño suficiente y bajo ciertos estímulos puede ingresar a la siguiente etapa. La fase S o periodo de síntesis en esta etapa caracteriza por la duplicación o replicación del material genético. Los cromosomas de las células que han iniciado el ciclo celular cuentan con una cromátida. En esta etapa cada cromosoma se duplica, es decir, cada hebra de ADN origina una copia idéntica, quedando ahora cada cromosoma constituido por 2 cromátidas. Con la duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. Tiene una duración de 10 a 12 horas y ocupa alrededor de la mitad del tiempo que dura el ciclo celular. Durante la fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelas y comienza a reorganizar su contenido en preparación de la mitosis. En esta fase tiene una duración entre 3 y 4 horas y culmina cuando la mitosis comienza. Por otro lado, la fase M, la fase mitótica, inicia cuando la célula ha duplicado ya su material genético y organelos listos para dividirse en individuos idénticos. En la mitosis, el ADN nuclear de la célula se condensa en cromosomas visibles y es separado por el uso mitótico, que es una estructura especializada hecha de microtúbulos. La mitosis ocurre en 4 etapas. Profase, que a su vez se divide en profase temprana y prometafase, metafase, anafase y telofase. La profase temprana es donde los cromosomas se condensan y se crea el uso mitótico, que captura los cromosomas, el nucleolo desaparece y la envoltura nuclear se descompone. Profase tardía, o a veces también llamada prometafase, es donde el uso mitótico comienza a capturar y organizar los cromosomas. La metafase se genera la placa metafísica, ya que el uso ha capturado todos los cromosomas y los alinea en la zona media de la célula, listos para dividirse. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. Esta separación en cromátidas también va acompañada de la división del centrómero. Cada cromátide se considera ahora un cromosoma. En la telafase, el uso mitótico desaparece y aparece el nucleolo y los cromosomas se descondensan. La meiosis es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide, una célula con 2 juegos de cromosomas, a células haploides, que tienen un solo juego de cromosomas. En los seres humanos, las células haploides producidas por meiosis son los espermatozoides y los óvulos. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, son 2 juegos haploides de cromosomas que se combinan para formar un conjunto diploide completo, o sea, un genoma nuevo. Estos objetivos se logran en la meiosis mediante un proceso de división de 2 etapas.
Los pares homólogos se separan durante una primera ronda de división celular, llamada meiosis I. Las cromátidas hermanas se separan durante una segunda ronda, llamada meiosis II. Puesto que la división celular ocurre 2 veces durante la meiosis, la célula inicial puede producir 4 gametos. En cada ronda de división, las células experimentan 4 etapas, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Estas ya son las referencias. Muchas gracias por la atención prestada.